El pasado día 6 de abril se iniciaba de forma formal el plazo para presentar la declaración de la renta del presente año, la que se refiere al ejercicio fiscal de 2021. ¿Qué plazos tiene que tener en cuenta el contribuyente? ¿Cuándo acaba la presentación? ¿Cuáles son los datos que hay que tener en cuenta al respecto? Como bien decías, el día 6 arrancó la campaña de la declaración de la renta y luego hay unas fechas claves a tener en cuenta. Para poder hacer la declaración de la renta en Hacienda, en un organismo oficial, el día 26 de mayo se inicia la solicitud de cita previa presencial y hasta el 1 de junio no empiezan en Hacienda a hacer las declaraciones de la renta. Esto se soluciona mucho más fácil con un profesional que desde ya te puede hacer la declaración de la renta hasta el día 30 de junio, que es el último día para presentar la declaración de la renta. Y el día 27 de junio es el último día que tenemos para domiciliar la renta. Los que tienen cierta prisa, por la circunstancia que sea, en recibir la devolución, ¿les conviene ser los primeros en presentar la declaración? Efectivamente, cuanto antes la presenten y bien cotejen todos y cada uno de los números que aparecen en su borrador, cuanto antes la presenten, antes le podrán devolver a Hacienda esas cantidades. ¿Cuáles son las principales novedades que presenta la renta de este año? Pues la novedad principal es que hay un tramo adicional en todos y cada uno de los tramos de la declaración de la renta, que es el 47% cuando las rentas son superiores a 300.000 euros. Además de eso, también en las rentas del ahorro, como por ejemplo las criptomonedas, pues cuando se declaren esas criptomonedas con un incremento de patrimonio, pues ha subido un tipo de gravamen que es cuando esa renta del ahorro es superior a 200.000 euros, se tributa por el 26%. Esa es otra de las novedades. Y además comentaros también que en el caso de las herencias, como ya hemos tributado por la declaración del impuesto sobre sucesiones, en la declaración de la renta todas aquellas cosas que hayamos recibido por herencia no las vamos a tener que declarar como tal en la declaración de la renta, porque realmente solo vamos a tener que declarar aquellos bienes que tengamos en propiedad y además las rentas, por ejemplo, una cuenta bancaria, pues esos intereses que nos esté rentando esa cuenta bancaria que hayamos recibido de una herencia. ¿Las desgravaciones son las mismas de campañas anteriores o hay alguna novedad este año? Pues hay una novedad muy importante, sobre todo en Castilla-La Mancha, por la Ley 7/2001 y es la ley sobre la despoblación. En el borrador, cuando nos planteemos hacer el borrador, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta? ¿Qué es lo que tenemos que vigilar con mayor intensidad? Importante es que nos metamos en la página de la declaración en la página de Hacienda y a través de nuestro código nuestra caducidad del DNI podemos rescatar un número de referencia y con ese número de referencia podemos acceder a todos nuestros datos fiscales. Es muy importante que podamos cotejar y ver qué es lo que tiene Hacienda con lo que nosotros tenemos, porque a veces también se confunde. Conjunta, separada, ¿cómo hay que estudiar ese elemento a la hora de decidir cómo hacemos la declaración? Las parejas, los matrimonios. Cuando los dos matrimonios están trabajando, generalmente sale mejor la declaración individual, cada uno la suya. ¿Por qué? Porque el tipo de gravamen es un tipo progresivo. Si juntamos los dos bienes, las dos rentas, pues eso asciende y vamos a tener que pagar más. Generalmente, cuando los dos trabajan, individual. Y cuando uno de ellos solamente trabaja, suele ser la declaración conjunta. Pero hay que estudiarlo en manos de un profesional. Lo que no va a reflejar en ningún caso el borrador, porque es nacional y no le afecta, la ley de despoblación, la ley de medidas fiscales y desgravaciones que aporta la ley de despoblación de Castilla-La Mancha, no lo recogerá el borrador. ¿Qué hay que hacer o cómo hay que hacer para que podamos, a los afectados al menos, poder beneficiarse de esas ayudas fiscales? Hay diferentes deducciones en función de dónde esté el municipio y eso nos lo va a decir una ley, un Real Decreto de Castilla-La Mancha. Entonces, hay zonas que son intensamente despobladas y hay otras que son extrema despoblación. Y en función de que esté en un sitio o en otro el municipio, así se puede acoger a unas u otras deducciones.
Por ejemplo, por residencia habitual en zonas rurales existe una deducción que sería el 20% de la cuota íntegra y en municipios inferiores a 2.000 habitantes. Y luego el 15% cuando el municipio tiene entre 2.000 y 5.000 habitantes. Además de ello, por ejemplo, otra deducción sería por adquisición o rehabilitación de vivienda habitual en zonas rurales, que ahí tenemos hasta un 15% de las cantidades que se satisfagan por el contribuyente. Bueno, estas son las principales novedades que hay que tener en cuenta. Evidentemente hay que vigilar más, como los planes de pensiones o algunas otras circunstancias más, pero en una entrevista de este nivel es imposible abordarlo todo, por lo cual, señora Lorenzo, muchas gracias, y si tenemos más dudas volveremos a contactar con usted. Muchas gracias.